Mire, cuando hablamos de variantes genéticas, estamos hablando de modificaciones en la información, ¿sí? En ese genoma del virus. Esas modificaciones son el resultado del proceso de copia constante del virus. Cada vez que se replica, está sacando copias de sí mismo y cada vez que sale una copia, se están introduciendo errores, ¿sí? En ese proceso de copia. Desafortunadamente para los virus, este proceso de introducción de errores es muy común. En la mayoría de los casos, esos errores van en contra de la viabilidad del virus, o sea, van en detrimento del virus y van a terminar en un virus que no se puede replicar. Y en algunos casos, esos errores se terminan convirtiendo en ventajas para el virus que le permiten una mejor adaptación, ¿sí? Y entonces ahí es cuando tenemos la aparición de una mutación y la acumulación de estas mutaciones puede derivar en la aparición de variantes genéticas que no siempre significa que esas mutaciones vayan a tener un impacto en el comportamiento del virus. Muchas de estas mutaciones son simplemente cosas incidentales que adquiere el virus, otras definitivamente sí tienen algún impacto, pero no todas realmente van a generar un cambio drástico en ese comportamiento del virus. Cada vez que hablamos de mutación, estamos hablando de un proceso que sucede todos los días en el caso de los coronavirus, o el caso de todos los virus. En el caso de los coronavirus no solo hay mutaciones, hay recombinaciones, es un mecanismo que está sucediendo constantemente. Entonces, todos los días vamos a ver la aparición de virus que tienen mutaciones, todos los días vamos a ver la aparición de virus que tienen, digamos, ese potencial de generar variantes nuevas. No quiere decir de nuevo que estas variantes van a tener un impacto. Entonces, definitivamente por ahora lo único que podemos decir cada vez que aparece una variante es que necesitamos investigarla, necesitamos determinar qué impacto tienen esas mutaciones o no en el virus antes de realmente empezar a, digamos, a sacar hipótesis o sacar conclusiones, que son lo más grave, en relación a cuál van a ser las consecuencias para el virus de teniendo esas mutaciones. Bueno, Omicron es una variante que es especial porque es un ejemplo de lo que nosotros conocemos como evolución convergente. ¿Qué quiere decir evolución convergente? Cuando estaba hablando yo de que esos virus están evolucionando, están mutando constantemente, ¿cierto? Ellos lo están haciendo por separado. En cada persona, en cada lugar del mundo, el virus está mutando, está evolucionando, ¿cierto? Ahora, cuando nosotros hablamos de Omicron, estamos viendo un virus que ha evolucionado y que ha adquirido las mutaciones que en otras variantes se habían visto anteriormente, ¿sí? Entonces, este Omicron tiene mutaciones que se habían visto en variantes alfa, beta, gamma, delta, etcétera, ¿sí? Y entonces por eso se hace como un virus que tiene, digamos, todas esas características que le han permitido a otras variantes adaptarse de forma más eficiente a su hospedero, que es el humano, ¿sí? Por esa razón, entonces, genera, digamos, como primero asombro el encontrar un virus que haya obtenido estas mutaciones y segundo, muchas preguntas en relación de cuáles van a ser las consecuencias de estas mutaciones acumuladas en este virus, ¿sí? Y ahí es donde va la parte más importante acá, y es que aún no sabemos realmente si todas esas mutaciones van a tener un impacto grande en el virus o no. Tenemos el conocimiento de que algunas de estas mutaciones han impactado de forma, digamos, benéfica para el virus en otras variantes, ¿sí? Pero la acumulación de todas las variantes en este virus, pues todavía no tenemos la información clara. Por el contrario, lo que sí tenemos es que algunas, digamos, informaciones separadas que nos permiten de alguna forma predecir cuál puede ser el posible, digamos, desenlace de esa acumulación de mutaciones en el virus, pero no tenemos una claridad realmente de qué es lo que está pasando. La información que tenemos hasta hoy basada en el aspecto epidemiológico, no en la parte genómica, porque como indico, hablar de mutaciones y el posible impacto que tienen realmente es algunas veces irresponsable, porque no nos permite sacar conclusiones reales, pero desde el punto de vista epidemiológico, en los países en donde se ha determinado la presencia de la variante y donde ya hay información de la distribución de casos, lo que se ha visto es que al parecer sí existe un incremento en la capacidad de contagio, pero lo que es claro también es que los casos clínicos que se han descrito, todos en su mayoría tienen la característica de ser casos leves, ¿sí? Y esta levedad puede ser el resultado, uno, de esas mutaciones que tiene el virus, que le han permitido adaptarse y de pronto no enfermar tan grave, o también el efecto de la vacunación, la cual la protección vacunal aún no sabemos si realmente va a tener la misma protección para esta variante, pero por el momento la información que hay preliminar permite de alguna forma sugerir que esa vacunación sigue cubriendo y sigue siendo eficiente para neutralizar ese virus y para prevenir la enfermedad grave, que es el objetivo principal de esas vacunas.
La información que hay hasta hoy nos dice que no. Los casos clínicos que se han reportado, en su mayoría o casi que en su totalidad han sido leves. Sí, y hablo en su totalidad porque realmente no he visto, no digo casi en su totalidad porque realmente no he visto, digamos, casos que se han reportado graves con la variante Omicron. ¿Sí? Y eso realmente nos da una idea importante de cómo es la adaptación del virus. El virus busca adaptarse de una forma en la cual él pueda replicarse de forma eficiente en el hospedero sin matarlo, porque al destruir el hospedero se queda sin una fuente de replicación. Por esa razón el virus trata de evolucionar de una forma en la cual obviamente le permita pasar más fácilmente de una persona a otra, ¿sí? Pero idealmente disminuyendo el impacto que pueda tener sobre las células de esa persona, porque de nuevo lo que busca es poderse replicar de forma eficiente sin causar enfermedad grave. En el caso de Omicron, lo repito, la información disponible hasta ahora de los casos clínicos reportados, todos muestran que es una enfermedad leve y que realmente desde el punto de vista clínico no hay, digamos, una emergencia en este momento con la aparición de esta variante. Mire, un número exacto realmente no es posible darlo. Yo le puedo decir lo que nosotros vivimos en el día a día, ¿sí? La variante Omicron apareció en los primeros reportes hace 2 semanas, más o menos, el jueves hace 2 semanas, ¿sí? Eso quiere decir que llevamos menos de 14 días de haber conocido esta variante y ya se empiezan a ver algunos resultados preliminares. En nuestro caso hicimos estudios desde el punto de vista genómico, desde el punto de vista de simulación, de estructura de proteínas, de funcionamiento del virus, pero todo esto simplemente nos permite generar hipótesis. No nos permite concluir realmente qué va a pasar. ¿Qué necesitamos para concluir cuál es el comportamiento del virus? Uno, necesitamos estudios a nivel clínico, ¿sí? Necesitamos más datos, más casos para determinar cuál realmente es la frecuencia de este virus, cuál es el impacto a nivel clínico. ¿Sí? Para eso se necesita mucho más tiempo para, digamos, acumular la información epidemiológica suficiente. Segundo, necesitamos estudios de laboratorio, ¿sí? Y esos estudios de laboratorio toman tiempo. Realmente en este momento ni siquiera el virus está disponible para que nosotros lo podamos estudiar, ¿sí? Nosotros hemos solicitado diseñar proteínas sintéticas para tratar de estudiar algunos componentes del virus, pero ni siquiera las tenemos disponibles en este momento, ¿sí? Eso quiere decir que todos los laboratorios en el mundo estamos en una fase en la cual estamos esperando a tener esos elementos, esos materiales para poder empezar a hacer esos estudios que pueden tomar algunos meses, en algunos casos, para poder determinar realmente cuál es el impacto. Y le voy a hablar digamos, con números un poco más reales, ¿sí? Digamos, nosotros hoy, en diciembre del año 2021, estamos publicando resultados que tenemos de variante alfa, que fue importante en octubre del año pasado, ¿sí? Y es un proceso que nos toma bastantes meses en llegar a tener conclusiones sólidas para poderlas poner en un artículo científico y decir, mire, esta realmente es la conclusión. Todos los resultados anteriores son resultados preliminares que obviamente logran, digamos, dar una idea de cuál es el comportamiento, pero las conclusiones sólidas toman tiempo. Y por esa razón, en este momento no es un momento para estar, digamos, alarmarnos ante el posible impacto de esta variante porque no la conocemos y va a tomar un tiempo en que realmente entendamos cuál es la dinámica real de esta nueva variante del virus. Mira, el camino principal que tenemos es la vacunación y la vacunación sobre todo en aquellos lugares, aquellos países en donde estas nuevas variantes están emergiendo. Si nosotros miramos el mapa de vacunación hoy, vemos que los países con mayor capacidad económica tienen altas coberturas vacunales en este momento, e incluso están teniendo altas coberturas a tercera dosis, ¿sí? Mientras que países emergentes, países con menos recursos económicos, se encuentran con tasas de protección vacunal muy bajas. Es por esa razón que en este momento es mucho más importante que esas vacunas lleguen a esos países donde se están generando las nuevas variantes, que realmente pensar en refuerzos en vacunas en aquellos países donde, primero, la problemática epidemiológica es menos grave, segundo, el riesgo de que aparezcan nuevas variantes es menor, y tercero, donde las poblaciones de riesgo están, digamos, de alguna forma protegidas por un sistema de salud robusto, mientras que en estos países lo que estamos viendo es que la falta de protección vacunal, la falta de esos recursos permite la recirculación del virus, y esa recirculación del virus es la que permite la evolución y la aparición constante de nuevas variantes. El mensaje que la comunidad científica ha tratado de enviarle a esos países es que esas vacunas deben dirigirse principalmente a esos países que necesitan, digamos, en este momento establecer programas vacunales con alta cobertura para disminuir la probabilidad de la aparición de esas variantes.
El mensaje principal es que durante estos 2 años de la pandemia hemos vivido las consecuencias no solo de la pandemia del virus SARS-CoV-2, del COVID-19, sino que hemos visto también las consecuencias de la pandemia de la desinformación, del pánico que ha llevado en muchos casos, ¿sí?, a consecuencias graves, a falta de información en relación, por ejemplo, a las vacunas, a las medidas preventivas, a muchas dudas de la comunidad científica, y esto realmente ha generado mayor impacto que incluso la misma enfermedad en algunos países, ¿sí? Es por esa razón que en este momento lo que hay que hacer es un llamado a la calma. En este momento no sabemos exactamente cuáles son todas las consecuencias del virus. Sabemos que esta nueva variante tiene ciertas tendencias y podemos tener ciertas hipótesis que nos permiten ver que uno, desde el punto de vista, digamos, protección vacunal, las vacunas parecen seguir protegiendo. Segundo, que desde el punto de vista clínico es una enfermedad que parece ser leve, que no tiene riesgo de desarrollo de enfermedad grave. Tercero, desde el punto de vista de lo que nosotros estudiamos, que es la infección, que tiene características muy similares a otras variantes y que realmente no tiene unas ventajas competitivas con otras variantes que permitan, digamos, sugerir que este virus va a ser un virus mucho más agresivo, más severo, etcétera, ¿sí? Y que por el contrario lo que podemos hacer en este momento es continuar con las medidas de protección que venimos utilizando, seguir usando el tapabocas, seguir haciendo distanciamiento social o físico, ¿sí? Seguir tratando de disminuir el riesgo de entrar en contagio con el virus, y eso es mucho más eficiente que realmente entrar en pánico en este momento y buscar soluciones para un problema que realmente en este momento no, realmente no existe.